La semana pasada estuvimos hablando de la santidad de Dios y hoy vamos a continuar hablando también de la santidad de Dios y vamos a tratar de ver ese aspecto de la santidad de Dios en relación a la respuesta que algunas personas que tienen acceso a la presencia de Dios de manera inmediata, ¿verdad? Que tienen acceso a esa manifestación de la santidad de Dios, cómo ellos responden, ¿verdad? Cómo ellos reaccionan a eso. Esto es algo importante, esto es algo interesante también de notar, de entender, hermanos queridos, porque en un momento dado, yo me atrevería a decir que es la manera normal o que es la manera natural de responder a la manifestación de Dios, a la manifestación de Dios en este nivel, ¿ok? Eh, Nosotros sabemos que Dios está en todas partes, su presencia está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta la presencia de Dios de la misma manera. Hay manifestaciones poderosas, gloriosas, tremendas de la presencia de Dios. Y a eso me refiero cuando hablo o cuando estoy, ¿verdad?, mencionando la santidad de Dios. Ahora, la semana pasada, si bien se pueden ustedes recordar, dijimos que es muy importante para nosotros reconocer o saber que Dios es santo, conocer o reconocer la santidad de Dios. Pienso yo que este es un aspecto que quienes enseñamos, quienes predicamos y también la iglesia hemos descuidado, no hemos hablado lo suficiente de esto, no hemos puesto atención suficiente a este tema, al tema de la santidad de Dios. Y pienso yo que es un tema medular, es un tema fundamental para entender todo lo que podamos entender de Dios. Generalmente cuando hablamos de Dios, hablamos de la bondad de Dios o hablamos de la gracia de Dios. Y llegamos a puntos en los cuales sobreenfatizamos la bondad de Dios, sobreenfatizamos la gracia de Dios. Y no digo yo que no haya bondad en el Señor o que no haya gracia en el Señor, la hay. Pero muchas veces en ese sobreénfasis que hacemos, caemos en errores de entendimiento, o sea, malentendemos lo que es la bondad y lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Yo pienso, y esto es muy importante, hermanos, para mí, al decirlo, ¿verdad? Y quiero recalcarlo y quiero que quede en el corazón y en la mente de ustedes, ¿verdad? Debemos entender la bondad y la gracia de Dios a la luz de la santidad de Dios. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante, mis queridos hermanos. Voy a decirlo otra vez. Debemos entender la bondad de Dios. Debemos entender la gracia de Dios a la luz de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces malentender, miren, muchos de los cantos que se están cantando hoy hablan de la bondad de Dios en una forma, o sea, como si Dios fuera un enamorado, un tipo enamorado que anda detrás de la muchacha, ¿verdad? De la amada, ¿verdad? Y así como ese enamorado anda detrás de la muchacha, así Dios anda atrás de nosotros, ¿verdad? Este, me dice que me ama en un atardecer, me dice que me ama, y eso suena bonito, suena bien, pero si uno se pone a analizar, o sea, como que Dios es un romántico empedernido, ¿verdad?, que anda atrás de nosotros, hermanos.
no corresponde realmente esa forma de enfocar a Dios con el enfoque bíblico que hay de Dios, ¿verdad? Claro, Dios nos ama, hermano. O sea, yo no niego que Dios nos ama, pero debemos entender el amor de Dios a la luz de la santidad de Dios. Miren, la Biblia nunca dice Dios es amor, amor, amor. Nunca dice la Biblia Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La Biblia nunca dice Dios es bueno, bueno, bueno. Solamente la Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. 3 veces santo, hermano. Sí. O sea, su santidad permea todo. Todas las perfecciones de Dios, todas las virtudes de Dios son permeadas en su santidad. Y esto, hermanos, vuelvo a decir, es importante que lo entendamos, porque de esa manera podemos entender mejor, hermanos queridos, la bondad de Dios. Por ejemplo, cuando en el libro de Apocalipsis se habla de los juicios de Dios, donde la ira de Dios es derramada sobre la humanidad, ¿es esa ira de Dios contraria a la bondad de Dios? Claro, a veces uno dice, bueno, ya que a Dios se le olvidó su bondad, ya no es tan bueno. Bueno, depende de cómo entendamos la bondad de Dios, ¿verdad? Y es tremendo eso porque en el Apocalipsis es el único documento del Nuevo Testamento donde hay alabanza. Fíjense, qué curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, la palabra aleluya no se menciona en ningún documento del Nuevo Testamento excepto en el Apocalipsis. Apocalipsis 19, 4 veces, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina por los siglos de los siglos, aleluya. Y hay himnos o alabanzas en muchos capítulos del Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Qué celebra la gente que canta? ¿Qué celebra la gente que alaba, que adora allí en el Apocalipsis? ¿Saben qué celebran? Los juicios de Dios. Los juicios de Dios son justos, los juicios de Dios son perfectos, los juicios de Dios son verdad. Y yo me atrevería a decir, ¿verdad? Los juicios de Dios son una expresión de su amor y de su bondad. ¿Sí? Como dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Que dice que su bondad y su misericordia te guían al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque quiero hacer énfasis en lo importante que es que entendamos nosotros que Dios es santo, hermano. Y desde ese entendimiento, entender las demás virtudes o perfecciones de Dios, como su amor, como su bondad, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, recordemos un poquito algo que dijimos, ¿verdad? Además de esto que estoy señalando, dijimos que Dios en su santidad es majestuoso. Él lo llena todo. Él es grande. Él es excelso. Él es alto. Él es sublime. Él gobierna sobre todo. Este asunto del COVID ha causado estragos y caos en todos los gobiernos del mundo. Algunos pocos gobiernos han más o menos manejado la situación, pero la mayoría de los gobiernos se han visto rebasados, muy rebasados por esta situación. Bueno, el gobierno de Dios tiene control de todo, hermano. Dios no está alterado, no está inquieto, no está pensando en cómo va a ajustar sus planes para que la cosa más o menos salga y se dé. No, no. Él está en control de todas las cosas. Hablamos también de los serafines, ¿verdad? Que aunque ellos son superiores a nosotros, pues son criaturas, son creación de Dios y ellos también tienen que cubrirse ante la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es radiante, la santidad de Dios es tremenda. Mencionamos el ejemplo de Moisés que vio las espaldas de Dios y que al solo ver las espaldas de Dios, su rostro quedó resplandeciente. Y la gente, cuando él regresó al pueblo, la gente no podía resistir el resplandor
del rostro de Moisés, porque Moisés había visto solamente las espaldas de Dios. Entonces, vamos a continuar ahora. Estamos en Isaías capítulo 6. ¿Se recuerdan? Isaías 6, así que si ustedes gustan abrir su Biblia, si la tienen allá en la mano, este, eh, eh, y pueden abrirla en el capítulo 6, si gustan yo puedo ir leyendo, ¿verdad? Empezaría yo en el versículo 2, aunque ya hablamos del versículo 2, pero voy a empezar ahí, que fue donde nos quedamos, para seguir, y espero que hoy avancemos los versículos que quiero señalar de este capítulo, ¿verdad? Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La gloria de Dios, hermano, la presencia del Señor tremenda. Entonces dije, miren, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire eso, mire eso. Y aquí está la respuesta de Isaías a la presencia de Dios. Ahora miren, primero este pasaje, este capítulo empieza describiéndonos a Dios en su trono, que sus faldas llenan el templo, ¿verdad? Alto y sublime el Señor. Luego nos da la reacción de los serafines que están al lado de Dios, que están alrededor de Él, ¿verdad? Y que ellos no pueden sino cubrirse con sus alas, cubren sus rostros, cubren sus pies y se sostienen volando delante de la presencia de Dios y expresan su alabanza a Dios. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y el templo se estremece, el templo tiembla, los quiciales de la puerta se estremecen, tiemblan, ¿verdad? La casa se llena de humo, o sea, es el fuego de Dios, el fuego de la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces Isaías reacciona, Isaías responde. Antes de ver a Isaías, antes de enfocarnos en Isaías, déjenme comentarles al menos 2 ejemplos bíblicos de personas que tuvieron un encuentro así con la presencia de Dios. ¿Verdad? No, no son los únicos, hubo muchos, por ejemplo, Daniel, bueno, pero solamente me voy a enfocar en estos 2 que les voy a decir, ¿verdad? Pero quiero decirles que hay más, ¿no? Uno de ellos es Job. Job, ¿se acuerdan? Job es tocado por el diablo después de haber perdido sus hijos, sus posesiones en una manera trágica, terrible. Y el diablo al tocarlo le causa una enfermedad horrible, espantosa, pestilente. Y Job, su argumento es, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo he vivido en justicia, yo he sido un hombre justo. Y Dios mismo testifica de la rectitud de Job al inicio del libro de Job, cuando Satanás se presenta delante del Señor y le dice el Señor a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que es un hombre íntegro, que es un hombre temeroso de Dios, que es un hombre apartado del mal, que es un hombre recto? ¿Verdad? O sea, Dios da testimonio de la rectitud de Job. Job es un hombre recto delante de Dios, es un hombre íntegro. Y Job argumenta su integridad y dice, bueno, ¿por qué Dios me está castigando? O sea, porque sus amigos vienen, ¿verdad? Y en lugar de consolarlo, empiezan a buscar razones por las cuales él estaba pasando por eso. Y la conclusión a la que llegan, básicamente, sus amigos, es que a ti te está yendo así porque pues tú algo hiciste.
tú cometiste algún mal y Dios, que es justo, te está castigando. Lo que estás sufriendo, lo estás sufriendo como castigo de Dios por tus acciones malas, ¿verdad? Salió a la luz. Pero Job dice, yo no he hecho nada malo, yo quiero hablar con Dios, yo quiero presentar mi causa a Él, porque Él sabe que yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Entonces, después de toda esa trama, ¿verdad? De todo ese diálogo que Job tiene con sus amigos, Dios se aparece a Job y Dios lo confronta. Job como que quiere argumentar contra Dios cuando habla con sus amigos, ¿no? Yo le voy a decir y yo voy a exponer mi causa y yo, ¿verdad? Pero cuando Dios se aparece a Job y el Señor le dice, bueno, ok, tú hablas mucho, y a ver, síñete como varón y contéstame, ¿verdad? Y le empieza el Señor a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo? A ver, ¿quién le puso los cimientos a la tierra? A ver, ¿quién le dijo al mar, hasta aquí llegas? Estos son tus límites. Y Dios empieza a darle, ¿verdad? A Job, eh, 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 ¿verdad? Argumentos. Y llega un momento en el que Job, miren, déjenme lo leo. Capítulo 42 del libro de Job. Cuando Job ve a Dios, cuando Job escucha lo que Dios le dice y está allí en la presencia de Dios, miren lo que dice Job. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, esta palabra es una palabra, perdón, esta pregunta es una pregunta retórica. Hagan de cuenta que Job aquí está diciendo, pues yo, en lugar de dar alguna palabra sabia, estaba dando una palabra necia. O sea, yo estaba oscureciendo, ¿verdad? El entendimiento, ¿no? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mire lo que dice el versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense esta palabra que Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job es un hombre, dice, varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo lo dice de él. Pero cuando Job se encuentra en la presencia de Dios, él ve su futilidad, él ve su insignificancia, su pequeñez. Y Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué fue más terrible para Job, su enfermedad o encontrarse con Dios? Ah, me aborrezco. O sea, cuando nosotros estamos ante la medida de Dios, hermanos, cuando estamos ante la presencia de Dios y vemos lo que Él es, o sea, por ejemplo, a veces nos comparamos con otras personas, ¿no? No, pues yo no soy tan así como es Él, ¿no? Yo soy más tranquilo, ¿no? Yo, ¿verdad? Y más o menos nos consolamos un poco, pero ¿qué consuelo puede uno tener ante la santidad de Dios, hermano? Ante la brillantez, ante la pureza gloriosa de nuestro Dios. Y Job, hermanos, Job, o sea, qué tremendo hombre. ¿Y qué palabras llega a decir él? Y estas palabras no son retóricas, o sea, no es algo que Job dice exagerando, ay, no, no, sino que él estaba presenciando la gloria de Dios, hermano. Vamos a otro ejemplo. Habacuc. Vamos a buscar el libro de Habacuc. Habacuc es un profeta de Dios. ¿Verdad?
que se siente un poco, ¿cómo dijera yo? Ah, ¿Cómo dijera yo, hermanos? Desilusionado o triste o decepcionado por la situación que vivía, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 1, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. O sea, como que Habacuc le está reclamando a Dios. Esa pregunta que muchas veces nosotros preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el impío? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la enfermedad? Y Habacuc está en esta situación y hay un punto, ¿verdad? En el que dice, bueno, Señor, dame una respuesta. Dime algo, ¿qué está pasando, verdad? En el capítulo 2, en el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, clama a Dios, le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y al mismo tiempo dice, ok, voy a esperar a que Dios me conteste. Voy a esperar a que Dios me responda. Porque, oye, ¿verdad? Y él espera, hermanos. Y bueno, en el capítulo 3, él canta una alabanza a Dios, canta un cántico al Señor, en el que Dios se muestra a Habacuc. No se nos dice así con claridad, ¿verdad? Que Dios se mostró a él, pero vemos expresiones en las que podemos entender que Habacuc se introduce o es introducido a la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 3, dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y bueno, sigue diciendo, sigue hablando el capítulo, ¿no? No voy a poder leerlo, me va a ganar el llanto, pero mire, hay un versículo más adelante, el versículo 16, mire lo que dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, Job responde sintiéndose mal en su interior. Y una respuesta similar es la que da Habacuc, porque entra a la presencia de la santidad de Dios. Se conmovieron mis entrañas, o sea, sintió algo en el estómago, no sé, ¿verdad? Y dice, mis huesos se pudrieron. Wow, o sea, hermanos, Dios en su santidad, Dios es terrible. Es tremendo, a veces cuando hablamos de Dios hoy, los creyentes de hoy, como que refleja que no sabemos de qué Dios estamos hablando, ¿no? O como que nos distanciamos del Dios de la Biblia, ¿no? La semana pasada poníamos el ejemplo de algunas personas que dicen, no, pues Diosito, Diosito, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, ¿cómo? A mí siempre me ha admirado, ¿verdad? Para los que están leyendo Génesis, o a lo mejor ya terminaron de leer Génesis, pero una de las cosas que yo vi
y que me llamaron la atención y que he pensado muchas veces y no he resuelto todavía. Cuando, para referirse al Señor en relación a Isaac, a Dios se le llama el temor de Isaac. El temor de Isaac, ¿verdad? O sea, ¿quién es Dios para Isaac? Para Isaac Dios es el temor de Isaac. Ah, yo no sé cómo habrá sido la experiencia de Isaac, hermanos, cuando siendo él más o menos de unos 13 años, Abraham lo tomó y lo llevó al monte donde, donde tuvieron un encuentro con el Dios que provee, ¿verdad? Jehová se proveerá, Jehová Jireh, Jehová se proveerá de cordero, ¿verdad? Porque Isaac le pregunta al papá, papá, dice, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y, 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 y Abraham le contesta y le dice, bueno, mira, el Señor se proveerá de cordero. Y a ese monte le llamaron Jehová Jireh, que quiere decir Jehová provee, ¿verdad? Pero Abraham tomó el cuchillo, ató a Isaac al altar y iba Abraham a cortar a su hijo en pedazos. Y el ángel del Señor le habla. ¿Sí? Y pienso yo que de esa experiencia llega a denominarse o llega a llamarse a Dios con relación a Isaac, el temor de Isaac. ¿Qué fue más temerario para Isaac o qué fue más terrible para Isaac? ¿La presencia del Señor o el hecho de que su padre iba a acabar con su vida? Dios, o sea, vuelvo a decirles, mis queridos hermanos, en la santidad de Dios, en su santidad gloriosa, Dios es terrible, hermanos. Amén. Y lo vemos en los hombres. Volviendo a Isaías, ¿verdad? Isaías es un profeta de Dios. Posiblemente de los profetas que escribieron libros es el profeta más famoso, el profeta más conocido. Isaías es el profeta que más se cita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Isaías habla mucho, mucho y con mucha claridad del Mesías, del Cristo, ¿verdad? Del Señor Jesús, que había de venir. Entonces Isaías, hermanos, como profeta de Dios, da al pueblo el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tiene, ¿verdad? Ahora, yo les he dicho a ustedes, los profetas tenían una forma, un recurso literario o retórico de comunicar su mensaje, ¿sí? Ese recurso se llama oráculo. Algunas Biblias, sobre todo versiones más viejas, ¿verdad? Dicen oráculo de Jehová. Cuando algún profeta da un mensaje, dice oráculo de Jehová, ¿verdad? Menciona esa palabra oráculo. El oráculo era como un recurso literario, una fórmula, por decirlo así, literaria o retórica, que usaban los profetas para dar su mensaje profético. En los profetas del Antiguo Testamento ah, ah, había dos formas de oráculo. Un oráculo pudiéramos decir que era el oráculo de bendición, ¿sí? Ese oráculo a través del cual se daban bendiciones, ¿verdad? Se predicaban o se daba un mensaje de bendición, ¿sí? Bendito o bienaventurado, ¿verdad? De esa manera empiezan esos mensajes. Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿verdad? Como profeta por excelencia, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él empieza.
en el Sermón del Monte, en Mateo, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, o sea, dando un mensaje profético usando el oráculo de bendición, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. También aquí en el libro de Isaías podemos encontrar varios oráculos de bendición. A través de la Biblia hay muchos oráculos de bendición en el Deuteronomio, ¿verdad? Moisés, que también es llamado profeta en algún momento dado. Me parece que en el capítulo 27, 28, 29 de Deuteronomios, él da ahí, ¿verdad? Mensajes de bendición. Dice, cuando tú obedezcas, tú serás bendito en tu salir, serás bendito en tu entrar, serás bendito en tu alacena, serás bendito en tu campo, en la ciudad, etcétera. Bendición. Es un mensaje de Dios. Hay mensajes de Dios que son de bendición, ¿verdad? Pero también el otro aspecto del oráculo, o la otra forma de oráculo, era el oráculo de maldición, ¿verdad? Y los oráculos de maldición, hermanos, generalmente empiezan con la palabra en nuestra Biblia, en nuestra traducción, empiezan con la palabra ay, ¿verdad? El Señor Jesús, volviendo al ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? También en el capítulo 25 de Mateo, no recuerdo si es el 25 o en el 24, creo que en el 25, empieza a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, porque ustedes diezman ¿qué? El eneldo, ¿verdad? Pero se olvidan de la misericordia. Ay de vosotros, ciegos, guías de ciegos. Ay, o sea, es un oráculo de maldición. Sí. Aquí mismo en Isaías, por ejemplo, en el capítulo, estaba yo viendo aquí en el capítulo 4, el versículo 8, por ejemplo, del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8, dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. O sea, son oráculos de maldición, son oráculos que conllevan un juicio, ¿verdad? Punitivo de Dios hacia la gente. Y cuando Isaías está en la presencia de Dios, cuando Isaías ve la manifestación de la presencia de Dios, viene un oráculo. Pero el oráculo que él va a dar es un oráculo hacia él mismo. Y mire lo que dice ahí. ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy muerto! O sea, Isaías, mis queridos hermanos, está en la presencia de Dios y en lugar de sentir bendición, ¿ya? En lugar de sentir, ay, qué padre la presencia de Dios, ay, me encanta, ay, él se siente morir. Y usa esa expresión, ay, miren, esa expresión, ay, de mí es una expresión peculiar, ay. En el libro de Apocalipsis, cuando me parece que son los últimos juicios, los juicios de las copas, ¿verdad? Si estoy mal, me corrigen, por favor, y a veces me confundo un poquito con los sellos, las trompetas, las copas. Pero las últimas copas, dice que las últimas contienen 3 ayes y describe cada ay. Y cuando viene el juicio del primer ay, que es un juicio terrible, dice, el primer ay pasó, viene el segundo. Porque son juicios, hermanos, de maldición. Y aquí Isaías dice, ay de mí, porque estaba expuesto o fue expuesto a la santidad de Dios, hermano. Isaías se siente morir, o sea, soy muerto.
Porque siendo, dice allí, ¿verdad? Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo no puedo evitar pensar qué bendición ha de ser ver a Dios, pero Isaías nos diría algo diferente, hermano. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, Isaías ve a Dios, pero en cierta forma también se ve a sí mismo. Ve la grandeza, ve la santidad, ve la pureza, ve lo radiante del Señor, pero también ve su podredumbre interna, hermano. Y miren, por favor, noten esto, porque eh, es fácil que uno hable mal de otra persona, pero hace un momento hablaba de Job y Dios cualificó a Job como un hombre justo y recto. Hermanos, Isaías era un hombre justo también. Isaías era un hombre limpio. Isaías era un profeta de Dios. Pero aún así, él se miró a sí mismo como un hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo que tiene labios inmundos y que delante de Dios no merecía otra cosa sino morir. Porque Dios estaba revelando a Isaías su santidad. Y cuando uno ve la santidad de Dios, no puede uno evitar ver la condición miserable de uno mismo, hermano. Digo, muchas veces nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos, ¿no? No, pues, o sea, pues sí, sí, la riego, pero pues no tanto como otros, ¿no? O sea, yo, pues, como dicen, ¿verdad? O sea, errar es humano, ¿no? No, ante la santidad de Dios, hermano. Dice el Señor Jesucristo al terminar su sermón del monte, ¿no? Dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos ayude. A veces yo siento que decir esto es como ir en dirección opuesta a lo que generalmente escuchamos, hermanos, en las predicaciones de hoy o en las canciones, en los cantos de hoy, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso de que Dios no puede ser? Si tú entras a la presencia de Dios no te vas a sentir morir, al contrario, te vas a llenar de vida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí, mis hermanos? ¿Sí? Hombres rectos, hombres justos, hombres, hermanos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver las cosas, hombres intachables, que delante de la santidad de Dios, hermanos, se sienten podridos, se sienten inmundos. Qué tremendo. Ahora, ah, ah, dice la palabra del Señor. ¿Sí me tienen paciencia, hermanos? Sí. Bueno, dice la palabra del Señor, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Déjenme decirles dos cosas, presentarles dos ángulos antes de tratar de concluir. Déjenme presentarles dos ángulos de la respuesta de Dios al oráculo de Isaías. Sí, porque Dios pudo haberle dicho a Isaías, ¿no? Por ejemplo, Isaías dice, ay de mí, que soy muerto porque tengo labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene labios inmundos, ¿no? Dios pudo haberle dicho, sí, eso te mereces, malvado, te maldigo, es tu culpa, eres un traicionero. Dios pudo haber caído sobre él, hermano, con juicio, ¿verdad? Porque es la justicia de Dios. Pero Dios no cayó así sobre él. Ahora, el otro lado de la moneda.
Dios pudo haber caído sobre Isaías. Isaías, no te agüites, hombre, no te preocupes, no es para tanto, no, tranquilo, tranquilo, o sea, sí, pero pues, hay otros peores que tú, Isaías, tampoco te agüites, no seas neurótico, ¿verdad? No, hermanos, tampoco Dios reacciona de esa manera. Y aquí está la bondad de Dios, hermanos, como es la bondad de Dios. Amén. Dios es bueno, pero su bondad hay que entenderla a la luz de su santidad. Amén. Porque Dios le dice al serafín, déjenme decirlo así, ¿ok? Dios le dice al serafín que vaya y tome un carbón encendido del altar. Ahora fíjense, hermanos, el serafín está en la presencia de Dios. Pero ¿cómo estaría de encendido ese carbón que el serafín tiene que agarrarlo con tenazas? O sea, el serafín no va y lo agarra con sus manos, no, tiene que usar tenazas. Y agarra ese carbón encendido del altar del Señor con esas tenazas y lo pone en los labios del profeta. Hermanos, los labios son una parte de nuestro cuerpo muy sensible. Y de hecho, hermanos, una de las expresiones más íntimas de cariño, de aprecio, es el beso, que se transmite en los labios o a través de los labios. Porque los labios son muy sensibles, hermano. Nuestros labios son muy sensibles. Yo no sé cuántos de ustedes han comido chile, ¿no? Y el chile se siente a veces en los labios, ¿no? Sobre todo si una persona no está acostumbrada. Ahora imagínese un carbón encendido, hermano. ¿Cómo se habrá sentido Isaías con ese carbón encendido en sus labios? Y yo estoy hablando de la bondad de Dios, mis queridos hermanos. Porque le dice el Señor, he aquí, dice, tocando con él sobre su boca, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, el pecado no es, hermano, no, sí, mijo, no te apures, hijo, está bien, está bien. Yo te acepto, mijo, como tú eres. Tú no te agüites, mijo. Tú, mira, soy tu padre, mijo, y aquí te recibo, tú sabes. No, no, hermano. Agarra el carbón y se lo pone en los labios. Y entonces le dice, he aquí que esto tocó tu boca. Tu culpa es quitada y tu pecado es limpio, porque el fuego purifica. El fuego cauteriza, el fuego limpia. Y es doloroso. Es doloroso. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, hermanos, es doloroso, duele. A lo mejor por eso hoy lo evitamos tanto, ¿verdad? Porque no queremos dolor. Pero no hay manera de acceder a la santidad de Dios sin dolor, hermanos. Pregúntenle a Jacob cómo salió cuando se encontró con el Señor. Dice la Biblia que salió cojeando. Es tremenda, Pero yo pienso que hoy nosotros, hermanos, toda la iglesia del Señor, pentecostales y no pentecostales, pero especialmente los pentecostales, hermanos, necesitamos asomarnos a la santidad de Dios.
o que el Señor en su misericordia nos dé un atisbo de su santidad, ¿verdad? Ok, no sé si tengan ustedes alguna